En esta oportunidad les voy a presentar el tema de tensiones combinadas. Mi nombre es Eric Bravo Valdivia y el curso es Resistencia de Materiales. Primeramente les voy a dar una introducción breve para pasar con los cálculos del tema. Eh, Como hemos visto en temas anteriores, tenemos una barra que está sometida a fuerzas y reacciones. Al trazar su diagrama de momentos, se vería así. Esta parte es la parte crítica y en esta parte va a recibir las fallas. Es su zona crítica donde puede ser propenso a romperse o a dañarse. Y en este diagrama cortante, de fuerza cortante, vemos que las partes críticas son de aquí a aquí, o sea, proyectando aquí a aquí. ¿Qué significa? Que estas partes son las más vulnerables a fallar, a romperse o a agrietarse. Ya. Pero eso es en los temas anteriores. A veces es importante en la vida real analizar los otros casos. Por ejemplo, en la vida real, cuando ponemos un peso sobre una estructura, no siempre las roturas van a ser de manera recta, ¿no? Se van a romper con un ángulo determinado. No se van a romper de esta manera. Aquí vemos más ejemplos. Aquí vemos hasta la rotura de un hueso no es de manera perpendicular, sino como que varía el ángulo. Hasta en un diente y más ejemplos. Y esas serían más o menos algunos ejemplos. ¿Por qué es importante en la ingeniería? Porque para diseñar elementos, algunos elementos tienen un ángulo, no es tan recto, y por eso necesitamos evaluar los esfuerzos en esa parte, porque así tendremos un mejor cálculo, ¿no? Y una manera de hacerlo. Aquí también necesitamos saber la cantidad de esfuerzo que aguanta, los puntos críticos de la estructura, para saber cuánto puede transportar o casos así. Y vemos que su diseño no es recto, sino tiene una curvatura que tenemos que hallarla transformando plano. Básicamente así trabajamos, pero tenemos que invertir el eje de coordenadas. Tenemos que girarle un ángulo, como van a ver más adelante. En el primer PPT podemos ver. Podemos trabajarlo en 3D, pero no lo vamos a hacer porque los cálculos son complejos. Después de trabajar en 2D, que es un caso más simple, podemos pasar al 3D. Vemos que el eje de coordenadas lo gira. Y para ver cómo varía la tensión, a continuación veremos los cálculos. Bien, ahora comenzaremos con los cálculos. Primeramente tenemos un elemento cualquiera, por ejemplo en 2 dimensiones es una circunferencia, un círculo, al cual le están llegando esfuerzos, ¿no? De distintas maneras. Uno de esos esfuerzos puede quebrar la estructura de esa manera o puede hacerlo de distintas formas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tomar un diferencial. Un elemento muy pequeño que nos va a ayudar a ver cómo actúa ahí porque no es continuo el agrietamiento. Una propiedad importante que tenemos que saber es que la suma el esfuerzo en Z es igual a 0. El esfuerzo en ZX es igual el esfuerzo en ZY es igual a 0. Es claro porque no hay Z también. Pasamos ahora al cálculo. Después de haber elegido un diferencial, lo tenemos aquí. Primeramente vemos que tiene un esfuerzo X, esfuerzo Y y esfuerzo cortante XY. Básicamente lo que va a hacer es girar un ángulo θ y se va a formar un nuevo esfuerzo. Un esfuerzo Y', un esfuerzo X' y un esfuerzo cortante XY'. Básicamente, calculando, sacamos las ecuaciones generales para la transformación del esfuerzo plano. ¿De qué tratan estas ecuaciones? Calculan cómo es el esfuerzo después de haber rotado el eje de coordenadas. Vemos que el esfuerzo en X', o sea, el esfuerzo después de haber rotado en X, es igual a el esfuerzo en X más por el coseno de 2θ más el esfuerzo cortante de seno 2θ. El de esfuerzo en Y' es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y anterior, entre 2, menos la diferencia del
los esfuerzos de aquí entre 2 por el coseno de 2 teta menos el esfuerzo cortante x y seno de teta. Y de aquí podemos sacar que el esfuerzo cortante XY es igual a el menos esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y entre 2 por el seno de 2 teta más el esfuerzo cortante por el coseno de 2 teta. Otra propiedad importante que nos va a servir más adelante es que la suma de esfuerzos antes y después es igual. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ahora pasamos con esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo. Para hallar los esfuerzos principales, que sería el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, básicamente lo que tenemos que hacer es esta fórmula. Esto nos da el ángulo en el cual el esfuerzo va a ser máximo después de haber rotado la figura. ¿Qué nos dice la fórmula? Que el tangente de 2 veces el ángulo de rotación máximo es igual a 2 veces el esfuerzo cortante XY entre el esfuerzo normal X menos el esfuerzo normal Y. Ya. Despejamos el ángulo usando matemáticas. Podemos aplicar teta de P es igual a arc tangente y despejar teta P. Después de calcular teta P, reemplazamos en las ecuaciones anteriormente vistas y nos va a salir esta fórmula, que nos daría el esfuerzo máximo. Ya. Después de haber hecho eso, pasamos al esfuerzo cortante máximo. Hacemos lo mismo de girar. En este caso va a girar un ángulo teta x1 más 90 y demás. ¿Qué nos dice la fórmula? Que la tangente de 2 veces el ángulo x es igual al esfuerzo normal de x menos el esfuerzo normal de y entre 2 veces el esfuerzo cortante de x y. ¿Qué hacemos? Despejamos otra vez el ángulo y reemplazamos en las ecuaciones de esfuerzo cortante. Reemplazando nos sale que el esfuerzo cortante máximo es esta fórmula que vemos aquí. Después de eso, con esa, aparte de la fórmula del esfuerzo máximo, está el esfuerzo. El esfuerzo promedio, en este caso sería el esfuerzo normal en X más el esfuerzo normal en Y entre 2. Y esos serían algunos cálculos importantes para los siguientes temas. A continuación, el círculo de Moore. El círculo de Moore es una alternativa para calcular los esfuerzos, aparte de las ecuaciones anteriormente dichas. ¿Qué es importante en el círculo de Moore? Una de las cosas importantes es el radio. El radio se calcula de la siguiente manera. ¿Para qué nos sirve el radio? Para saber el tamaño del círculo. Otra cosa importante es que calculemos el esfuerzo promedio. ¿Por qué? Porque la distancia, esto es el 0,0, la distancia de aquí hasta aquí es el teta promedio. Así que para graficar el círculo de Moore necesitamos dónde comienza esto, que sería básicamente en teta prom, 0. Y ya. Con eso podemos hallar el esfuerzo, el promedio más R, el esfuerzo es igual al esfuerzo menos R. El esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Y bueno, eso sería todo del círculo de Moore. Ahora viene el apartado de esfuerzos en el espacio. Ya. En el espacio tridimensional, nosotros no necesitamos solamente analizar una situación, sino debemos analizar varias situaciones. Esto lo podemos hacer usando lo que llamamos tensor de esfuerzos, que es una tabla que muestra las componentes de esfuerzo en todas las direcciones. Como podemos ver, aquí tratan de parametrizar cada uno de ellos. Usa las condiciones de equilibrio y crea un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es el tensor de esfuerzo, que básicamente nos da los esfuerzos en todas las direcciones. Ya. Este análisis tridimensional es importante, ya que al diseñar un puente necesitamos asegurarnos, por ejemplo, que
soporte de fuerzas de distintas direcciones sin que se rompa o deforme, lo que garantiza la seguridad de distintos cargos. Bueno, aquí estaría la parte matemática.